Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutor. Hoy vamos a explicar el efecto de círculo polar con las herramientas de edición de Photoshop. El efecto círculo polar nos permite crear una circunferencia a partir de una imagen que va a reunir ciertas características a partir de las especificaciones que vamos a compartir con ustedes en los siguientes procedimientos. Lo primero es que necesitamos tener nuestra fotografía, que va a ser la base para la creación del efecto. En este caso, la fotografía debe reunir ciertas características para que el efecto visual de círculo polar sea lo más adecuado posible. Una de esas características es que la fotografía que vamos a utilizar como base debe tener como referencia una línea del horizonte. Esta línea del horizonte nos va a permitir crear con mayor efectividad el efecto de círculo polar. Podríamos utilizar distintas fotografías que tengan como referencia esa línea. Sin embargo, dependiendo de la fotografía, también tendríamos que hacer algunos ajustes previos, como por ejemplo tratar de que las similitudes en cuanto a colores, líneas, intensidad, etcétera, sean bastante similares en ambos extremos para que el efecto sea más creíble. En este caso, por ejemplo, nos haría falta hacer un procedimiento que nos permita igualar un tanto la luz o la coloración que tenemos en esta área con relación a la que tenemos al otro extremo. Igualmente podríamos utilizar una imagen como esta, que también tiene una línea de horizonte, pero que igualmente requerirá un proceso de edición luego que expliquemos los pasos respectivos. Vamos a ir entonces a la foto primaria, que sería la foto de nuestro edificio. En esta fotografía que tenemos como imagen original, vamos a ir a la foto terminada y vamos a observar algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a quitar momentáneamente la capa adicional que hemos agregado. Vamos a observar que en este caso hay una línea de corte marcada acá, dado que la foto original tiene un segmento de edificio en esta parte. Por otro lado, podemos observar que el área del círculo en esta parte de acá es un poco más vacía con relación a la de este lado, dado que los edificios, en el caso particular de esta imagen, que se encuentran en esta zona, son menos altos, por decirlo de esa manera, que los que se encuentran al otro extremo. Entonces vamos a hacer unos procesos previos de corrección de estos aspectos para que el resultado sea más adecuado. En este caso el efecto está aplicado sobre la fotografía tal como está, pero vamos a hacer algunos correctivos para mejorar el resultado final. Bien, el primer aspecto a considerar es que tenemos esta área que, repito, cubre una parte del edificio. En este caso tenemos dos opciones: borrarlo, es decir, llenar esta área con la herramienta clonación, por ejemplo, o podemos recortar nuestra fotografía. En este caso la vamos a recortar para hacerlo un poquito más rápido. Vamos a seleccionar un poquito por acá. Y vamos a recortar un poco la parte inferior también, aprovechando que vamos a hacer este recorte para equilibrar un poco más la línea del horizonte con relación al espacio de la parte inferior de esta imagen. Vamos a dar doble clic y tenemos básicamente recortado y solventado el problema del edificio que estaba acá en un segmento. Ahora, para equilibrar este espacio de acá, el área que está vacía, en este caso en esta área, vamos a duplicar los edificios que están en el otro extremo. Entonces vamos a tomar la herramienta de selección marco rectangular y vamos a crear una selección acá.
vamos a calcular en este caso que tenemos un espacio limitado relativamente en comparación a esta área, y por eso vamos a seleccionar solamente los edificios de este extremo. Bien, creada la selección, vamos a duplicar esta área con control J, duplicamos la capa, ya tenemos creado el duplicado y ahora lo vamos a trasladar hacia el otro extremo. Bien, ya lo hemos trasladado a este extremo. Vamos a observar que hay ciertas diferencias de color en la parte del cielo. Vamos a corregir también un poco esa parte para que sea lo más simétrico posible en términos de color. Podríamos utilizar, por ejemplo, la varita mágica y hacer una selección sobre la capa 1. En este caso vamos a observar que se ha seleccionado también parte de los edificios, pero realmente la capa que se va a ver afectada es la capa 1. Ahora vamos a borrar con la tecla suprimir y ya hemos borrado el cielo de esta zona para dejarlo tal como estaba originalmente. Con el comando control D eliminamos la selección y así tenemos, digamos, de manera un poco más simétrica los colores, que en este caso están un poco más claros en esta zona. Bien, ese sería un proceso de corrección o de preparación previa de nuestra imagen. Y ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso básicamente es que esta imagen, para poder aplicarle el filtro de forma adecuada, debe tener las mismas dimensiones tanto en ancho como en alto. Entonces vamos a ir al menú imagen, tamaño de imagen, y vamos a cambiar los valores que de manera predeterminada pues tiene esta imagen. Por lo general vamos a tener activada la cadena que restringe las proporciones de la imagen. La vamos a desactivar para poder colocar las medidas a nuestro criterio, tanto en ancho como en alto. Para quienes utilizan una versión anterior a la versión CSC de Photoshop, por ejemplo versiones CS6 hacia abajo, en la parte inferior de esta ventana aparecen tres opciones. Una de ellas es la de restringir la proporción, que sería el equivalente al desactivarla de haber dado clic sobre la cadenita para poder colocar nuestras medidas. Entonces, si ustedes están haciendo este ejercicio con la versión CS6, por ejemplo, o versiones anteriores, deben desactivar la casilla que les aparece en la parte inferior que dice restringir proporciones. La desactivan para que puedan colocar valores similares en ambas casillas. En este caso vamos a dejarla, por ejemplo, de 1000 por 1000 píxeles. En otras palabras, necesitamos una imagen cuadrada. Vamos a dejarlo de más igual en términos de resolución y le damos OK. Nos esperamos unos segundos y observamos que la imagen se comprime. Vamos a observar que eso hace que se deformen un tanto los edificios, pero no importa, pues dado que el efecto igualmente va a deformar a los edificios, al hacer la imagen cuadrada pues no pasa nada, digámoslo así, al haber hecho este proceso de contracción de la imagen. Bien, el siguiente paso sería que nosotros giremos nuestra imagen. En este caso vamos a hacer un proceso previo que va a ser guardar esta imagen en un archivo único. Dado que posteriormente vamos a hacer ciertas correcciones de la dirección de los elementos de la imagen, vamos a hacer un proceso de guardado. Podríamos de hecho dejarlo, seleccionar las dos capas y convertirlas en un objeto inteligente para que se fusionen y seguir los procesos. Sin embargo, al crearlo como un elemento inteligente, luego de que queramos hacer ciertas modificaciones, eso nos va a afectar unos procedimientos que vamos a explicar seguidamente. Entonces vamos a guardar rápidamente desde archivo guardar como. Vamos a ponerle otro nombre y lo vamos a guardar en formato JPG.
aumentamos al máximo y ya tenemos un archivo único. Repito, esto lo estamos haciendo para facilitar los procesos posteriores de edición, dado que al convertirlo en objeto inteligente, los efectos que van a seguir en la explicación se aplican de forma distinta. Bien, entonces ya creamos nuestro archivo, lo vamos a abrir. Esto básicamente es necesario si hemos hecho la modificación de nuestra foto, como los agregados que hemos hecho acá. Si tenemos una foto a la que no hemos realizado ninguna modificación, pues basta con que sigamos con los pasos siguientes. Vamos entonces ahora a desbloquear la capa. Le quitamos el candado, damos doble clic o clic sobre el candado para desactivarlo y quitarle llave a la capa de los edificios. Ahora vamos a ir a la opción de imagen, rotación de imagen, y la vamos a rotar 180 grados para que la imagen quede de forma inversa. Una vez que la imagen ya está de manera inversa, vamos al filtro, distorsionar coordenadas polares. Filtro, distorsionar coordenadas polares. Vamos a observar ya la aplicación del filtro. Antes de aplicar podemos reducir la ampliación acá y tener una idea más adecuada de cómo se va a visualizar este efecto. Bien, vamos a darle OK y tenemos ya creado nuestro efecto de el círculo polar o de la rotación polar. Bien, vamos ahora a redistribuir nuestra imagen y vamos a girarla. Entonces, para poder girarla vamos a Control T o edición, transformación libre, y vamos a girarla. Si queremos girar de forma más precisa, podríamos mantener presionada la tecla Shift mientras giramos para que la rotación sea más perfecta. Bien. Tenemos ya girado nuestros edificios y tenemos logrado en principio el efecto que hemos explicado en estos pasos. Vamos a hacer un comparativo. Este es el edificio o los edificios sin las modificaciones que hicimos. Podemos ver el corte acá y este espacio, y si lo comparamos ahora tenemos un espacio más simétrico en estas áreas. Tenemos un problema acá nada más de esta línea que marca la diferencia en esta parte. Podríamos corregir esto, por ejemplo, con la coloración de los colores en la imagen que hemos modificado previamente, o también podríamos, por ejemplo, utilizar la herramienta dedo para modificar. En este caso tenemos un píxel de 42. Podríamos modificar un poquito acá estas líneas. Vamos a ampliarlo, es hacer control Z. Si quisiéramos hacer algún retoque de este tipo, ¿verdad? Podríamos modificar ahí un poquito. Vamos a dejarlo así ahorita, solo para difuminar un poco. Bien, una vez que hemos difuminado acá, podemos pasar al siguiente elemento, que sería, por ejemplo, en la imagen que hemos mostrado ya finalizada, la colocación, por ejemplo, de una imagen. Si quisiéramos agregarle un efecto adicional, como por ejemplo una persona acá de esta forma, entonces vamos a agregarle el efecto. Hasta aquí tenemos creado ya la forma del círculo polar. Y ahora le vamos a agregar un elemento adicional que sería desde archivo colocar. Vamos a buscar nuestra imagen que tenemos por acá previamente descargada. Y tenemos acá nuestra imagen que vamos a colocar como elemento adicional a nuestro efecto. En este caso vamos a hacer una selección rápida. Vamos a aplicar la dimensión de la imagen. Vamos a tomar la herramienta selección rápida, dado que tenemos distintos
colores en la zona y nos interesa la selección de la forma. Bien, entonces vamos marcando alrededor y tenemos ya la selección rápida. Vamos a analizar esta imagen dado que tiene un fondo blanco y áreas blancas igualmente en la parte interna. Bien, por ejemplo, acá visualizamos que se han seleccionado los parte de los zapatos, en este caso la suela, digamos. Vamos a eliminar de la selección esta parte. Tomamos, o más bien la vamos a agregar. Entonces tomamos por acá, perdón, dado que la selección está hecha en el fondo y queremos agregar esto adentro del área de la selección, entonces tomamos restar a la selección. Ahí vamos. Ahí hemos agregado. Vamos a hacer lo mismo acá. Listo, ya tenemos agregado esa parte. Vamos a visualizar que en este caso de la cartera tiene esta parte acá. Si nosotros la agregamos, más bien si la queremos agregar como parte de la selección del fondo, entonces aquí sí vamos a ocupar añadir a la selección y las agregamos ahí. Ahora vamos a verificar nada más estas partes para verificar si están bien seleccionadas. Vamos a restar esta parte de acá y ahora hacemos una revisión en la parte superior. Observamos que la mano se ha quedado fuera. La vamos a añadir a la selección, en este caso dado que la imagen está siendo seleccionada como parte del fondo, entonces tenemos que restarle al fondo esta parte. Entonces tomamos restar a la selección, recomendablemente utilizamos para áreas tan reducidas como esta un pincel bastante pequeño para que no se nos dificulte la selección de estas áreas tan reducidas, ¿verdad? En términos comparativos. Bien, tenemos ahí ya básicamente solventado. Vamos a reducir y para poder borrar el fondo vamos a rasterizar la capa. Clic derecho, rasterizar capa. Nos quedan por acá unas áreas de selección que tenemos que agregar al fondo. Vamos a tomar que es la opción de sumar a la selección y así pues borramos básicamente todo lo que corresponde al fondo de esta imagen. Bien, con la tecla suprimir borramos y tenemos ya básicamente eliminado el fondo con los elementos que necesitamos. Control D para quitar la selección. Verificamos que nos han quedado por aquí algunas líneas todavía. Podríamos seleccionar o tomar el borrador y ahí terminamos este acabado. Bien, vamos a adecuar entonces a la modelo de esta imagen a la perspectiva de los edificios. Para eso tomamos la herramienta mover primero y la vamos a ubicar en alguna posición, luego la podemos redimensionar. Con el comando control T o transformación libre la seleccionamos y primero podemos reducir un poco las dimensiones. Si tenemos la versión CS6 hacia abajo de Photoshop, debemos presionar la tecla Shift para reducir de manera proporcional, como se conoce pues técnicamente el filtro de Photoshop. Bien, esos serían básicamente los procedimientos. Para finalizar, quisiera nada más mostrar de manera rápida lo que ocurre con las fotografías, en este caso cuando aplicamos directamente, siempre tomando en consideración la línea del horizonte. Nosotros, por ejemplo, esta fotografía
le quitamos la llave a la capa, vamos al menú imagen, vamos primero a tamaño de imagen, le cambiamos nuevamente los valores para hacerla simétrica, 740 por 740 en este caso. Tenemos nuestra imagen, la vamos a girar con imagen, tamaño, rotación de imagen, perdón, 180 grados. Vamos a filtro, distorsionar, coordenadas polares, lo aplicamos y tenemos ya el efecto creado sobre esta imagen. Igual que en el caso anterior, tenemos esta línea de corte que podemos suavizar, ya sea con la herramienta dedo o tratando de corregir el efecto de iluminación, haciendo una copia de la parte lateral para hacer un poco más simétrica la iluminación. Y si no, pues igual con la herramienta dedo podríamos difuminar un poco. Dependerá mucho también el resultado final que queramos. Esta sería una posibilidad. Control T, giramos y tendríamos el efecto sobre un elemento. De igual forma podríamos tener esta imagen que es muy simétrica, pero observamos que la línea, en este caso de la grama, tiene ciertas irregularidades, pero lo vamos a hacer por razones de tiempo de esta forma. Quitamos siempre el candado, vamos a imagen, tamaño de imagen, en este caso lo vamos a dejar de 700 por 700, vamos a imagen, rotación 180 nuevamente, otra vez filtro, distorsionar, coordenadas polares, y aplicamos y tenemos básicamente creado el efecto de esta manera. Si quisiéramos llenar este espacio con una cuarta imagen del árbol acá, tendríamos que hacer un proceso muy parecido al anterior de corrección de la imagen. Bien, esta es básicamente una de las utilidades que podríamos tener del filtro de coordenadas polares. Bien, nos quedamos hasta acá con este video tutor, esperando como siempre que estas herramientas sean de utilidad para ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta el próximo.